Entonces vamos a dar inicio, chicos. Hoy obviamente estamos en Domingo de Ramos, la razón por la cual ustedes tienen unas palmitas ahí, y ahorita voy a enseñarles un poquitito qué era lo que se hacía con ellas. Pero más allá de Domingo de Ramos y más allá de palmeritas y burritos, a mí me gustaría que nosotros entendamos este evento como la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Es más, si quieren ponerlo todavía más específico, la primera entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Solo que esta primera entrada van a darse cuenta que es muy distinta a lo que uno pensaría que es una entrada triunfal de un rey que viene por su pueblo. ¿Cómo se imaginarían ustedes la entrada triunfal de un rey a la ciudad que viene a rescatar? Yo me imaginaría que ustedes se imaginan un ejército entero de soldados entrenados y estandartes altos con esas banderas y la gente que está llevando las banderas para que la gente vea desde lejos que vienen a conquistar, catapultas, escudos, pies marchando al ritmo para que la ciudad se estremezca de miedo porque ya viene su rey a rescatarla. Me imagino que ustedes se imaginarían, como en las películas, el general o el rey al frente, cabalgando en un caballo blanco, glorioso, ¿verdad? Todo lleno de armaduras, con un manto, no sé cómo se llama lo que va para atrás, ¿verdad? Arrastrando una capa, espada desenfundada, apuntando hacia adelante, y trompeta sonando a izquierda y derecha, todo el mundo diciendo, ahora sí, gente, vino el rey. Y todos los enemigos ahí dentro de la ciudad temblando de miedo porque ahora sí se armó. Ya vino el rey por su pueblo. Bueno, esa es la imagen del rey Mesías en su venida. Y esa es la imagen que los judíos en el primer siglo tenían y que estaban esperando que sucediera pronto. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, muchos siglos antes de que viniera el Señor Jesús, Daniel el profeta les dio la esperanza de que iba a venir un hijo de hombre, que los iba a liberar de todos los imperios que los tenían oprimidos. Y este Hijo del Hombre venía a instalar su imperio eterno, en el cual toda la nación de Israel iba a gozar de paz y nunca más iban a ser oprimidos por nadie, sino que iban a vivir en comunión con Dios bajo el mando de este Mesías. Este Mesías nos dice Daniel en el capítulo 2, venía a destruir todo imperio terrestre y colocar a Israel como luz en medio de todas las naciones. Entonces eso es lo que los judíos estaban esperando en el tiempo de Babilonia y después cuando se devolvieron. Más adelante, como uno es un ser humano que se le olvidan las cosas, los judíos olvidaron esas promesas. Entonces el Señor les envió un profeta que se llama Zacarías, que muy convenientemente significa Jehová recuerda. Y siglos después viene a recordarle al pueblo de Israel que Dios todavía se acuerda de la promesa que les hizo. Y viene a recordarles lo que va a pasar cuando venga el Mesías. Básicamente Zacarías toma todo su libro para decir el Mesías viene, no se ha olvidado de ustedes y viene a instalar su imperio eterno. Tanto así que si ustedes se van a Zacarías 9, creo que está ahí en pantalla, versículos 9 y 10, esto es lo que dice Zacarías con respecto a la venida de este Mesías triunfante. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, su dominio será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces Zacarías le dice a su pueblo, viene el Mesías y así es como va a venir. El rey viene, pero vean qué raro lo que dice Zacarías, no viene en un caballo, no viene alto y exaltado, sino que nos está diciendo que viene humilde, montado en un asno, en un pollino hijo de asna, o sea, ni siquiera en un burro maduro, en un burrito, viene humilde. Y después de la época de Salomón, cuando él como que popularizó un poquito más los caballos en Israel, el burro era visto como un animal de esos de carga de mucha bajeza, muy corrientes. El animal glorioso era el caballo. Cuando uno lee salmos y uno ve profecías, el caballo se usa como símbolo de fuerza y de guerra. Pero el burrito era sencillamente el animal que tenía la gente, y también la gente pobre, para jalar los tiliches de punto A a punto B. Para eso era el burrito, nada más. Entonces, que alguien venga andando en un burro habla de cierta bajeza de esta persona.
Entonces menos los judíos pensaban, ¿cómo viene el Mesías humilde en un burro a salvarnos? ¿Cómo en un burro va a poder conquistar la ciudad? Pero vean lo que dice después. Este rey humilde, justo y lleno de salvación, dice que iba a destruir el carro y el caballo y el arco. O sea, estos son instrumentos de guerra. Entonces, al venir el Mesías, Israel ya no iba a necesitar más instrumentos de guerra, porque él venía a hacer guerra contra los enemigos de Israel, venía a dar una paz de río a río, de mar a mar, y el mundo entero iba a encontrar paz bajo su dominio. Decía lo que decía Zacarías, desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces la nación judía esperó, y esperó por este Mesías triunfal. Lo que tal vez no sabían es que en esa profecía, entre el versículo 9 y el versículo 10, hay un par de milenios. Entonces llega Jesús, después de que ellos estaban esperando. Jesús a este punto, donde estamos hoy, hace 2000 y pico de años, ya llevaba 3 años en su ministerio. Ahorita nosotros estamos en la iglesia domingo tras domingo, viendo la armonía de los evangelios, y vamos apenas por el primer año de ministerio de Jesús, que está en Samaria en este momento. Ya para este punto llevaba 3 años de ministerio. Había ido y venido de Jerusalén 3 veces. Había hecho toda clase de milagros, había dado toda clase de sermones y mensajes. Pero vez tras vez en los primeros años de su ministerio le pedía a la gente que no dijera nada acerca de él. No sé si ustedes han leído los evangelios, ustedes ven que le hace un milagro, después le dice a la gente, por favor no digan nada. Y le habla a las personas, pero por favor no digan nada, porque no ha llegado mi hora. La mayoría del ministerio de él lo hizo en Galilea para cumplir lo que los profetas decían de él, pero en parte para que nadie supiera que aquí estaba el Mesías, porque él sabía lo que eso iba a desencadenar. Y esos 3 años fueron muy distintos a lo que los judíos pensaron que iba a ser. No veían a un Mesías reuniendo un ejército, por ejemplo. Veían un Mesías sanando al enfermo, ayudando al pobre y predicando salvación de pecados a todo aquel que tuviera fe. Que eso también lo decía la Biblia, que eso venía a ser el Mesías, pero los judíos no prestaban atención a eso, porque el hombre solo está pensando en sus temas circunstanciales, no precisamente en la palabra de Dios. Y el hombre tiende a agarrar la palabra de Dios y solo agarra las partes que se le ajustan a su circunstancia actual. Y de esa manera se mantienen ciegos ante el propósito verdadero del Mesías. Porque Jesucristo no estaba conquistando nada, o nada visible por lo menos, para ellos. Jesús cada paso que dio en su ministerio lo daba para cumplir lo que se había dicho de él. Y lo hacía de tal manera que el mensaje era súper claro y sigue siendo claro hoy. Que el reino de Dios no es solo un espacio físico, sino que la invasión de Dios en las almas de aquellos que son suyos. Voy a repetirles eso. El reino de Dios, esto es lo que nos enseñó Jesús, no es un espacio físico, sino que es la invasión de Dios en las almas de aquellos que son suyos. Jesús, cuyo nombre significa Jehová salva, venía a salvar al pueblo no de Roma, sino de sus pecados. Cuando el ángel anuncia a María que va a tener un hijo y se va a llamar Jesús, él decía, porque va a salvar al pueblo de sus pecados. Pero casi nadie tenía interés en salvación de pecados, todo el mundo quería salvación de Roma. Pero luego de estar predicando acerca del reino de Dios por 2 años y pico, coloca su mirada una vez más hacia Jerusalén, luego de que él va y se transfigura, que yo les voy a contar esa historia como en 2 años, y empieza a marchar hacia Jerusalén. Desde ese momento como que marca un límite, un antes y un después. Cuando él va al monte de la transfiguración y se revela en su gloria a los discípulos y bajan Moisés y Elías, de ahí en adelante su ministerio cambia completamente y para de estar anunciando salvación a todos y empieza a anunciar su muerte. Y empieza a marchar en línea directa y el mensaje de él se vuelve muchísimo más como controversial, como confrontativo. Aquí cuando él empieza a marchar hacia Jerusalén es donde él empieza a ver que vienen multitudes y les dice, si usted no está dispuesto a morir, no me siga. Y la gente decía, pero déjame enterrar a mi padre, déjame poner mis asuntos en orden. Jesús decía, nada, poner asuntos en orden es seguirme a mí hacia mi muerte. Y ustedes ven un cambio gigantesco de cómo él predicaba antes de esto y después del monte. Y empezó cuando iba hacia Jerusalén a preparar a todos para su muerte y sus discípulos no entendían. Se los dijo como 3, 4 veces y los discípulos no entendían o no querían entender. Y conforme Jesús va caminando hacia Jerusalén, empiezan a seguirlo multitudes, porque él sigue haciendo milagros, sigue predicando. Entonces detrás de Jesús él se va arrastrando con él, además que van para la Pascua,
un montón de personas, un montón de peregrinos. Y él, viendo a las multitudes, cuando va hacia Jerusalén, les dice: si ustedes no están dispuestos a dejar padre, madre, hijos e hijas y cargar su cruz y seguirme, no pueden ser mis discípulos. Nadie sabía lo que esas palabras significaban, porque él no había sido crucificado en ese momento. Sabían lo que significa una cruz, pero no entendían el peso de sus palabras. Pero lo que él estaba diciendo cuando va hacia Jerusalén es: voy en camino a mi muerte de aquí en adelante. Si ustedes esperan otra cosa de seguirme, aparte de morir la muerte que yo voy a morir, ustedes no deberían ser mis discípulos. Este es el mensaje que él les está dando. Y es el mensaje que les da a nosotros hoy en día también. Entonces yo me imagino que toda la multitud está diciendo: ¿cómo que el Mesías va a morir? ¿Qué es esto? Estamos siguiendo a alguien que se va a ir a morir. Pero el Mesías viene a conquistar. Yo me imagino a Judas diciendo: ¿en qué me metí? Yo pensaba que yo iba a ser uno de los gobernantes de ahí del reino de Dios. Ahora me están diciendo que Jesús va a morir. ¿Qué va a pasar conmigo? La mitad de la gente que lo seguía para que él restaurara a Israel. No de sus pecados, sino de su condición social y política. Por eso andaba un montón de gente detrás de él. Y lo digo porque todavía hay gente que es así. Hay gente que cree que Jesucristo es justicia social y política. Creen que el reino de Dios se encuentra aquí abajo. Y usan a Cristo de alguna manera para avanzar sus medios políticos y sociales. Como si el reino de Dios significara libertad de opresión de reinos terrenales. Pero Jesús no les presta atención y sigue caminando. Y en su camino para en una ciudad llamada Betania, en donde estaban sus grandes amigos María, Marta y Lázaro. Esos eran como los compitas de Jesús. Eran con los que Jesús podía como sentarse y relajarse un rato. Que podía como poner los pies, no sé si él ponía sus pies en la mesa, pero cuando él podía nada más descompresionar y tal vez quitarse el sombrero de maestro y ponerse el sombrero de amigo. Y él escoge Betania como un pequeño campamento donde él puede reposar, porque él sabe hacia lo que va. Entonces él va donde sus amigos para tener este consuelo antes de la muerte que le espera. Y muchos de aquí recuerdan que Lázaro, el amigo de Jesús, cuando iba para allá, había muerto. Y Jesús decidió esperar para que estuviera bien muerto para resucitarlo. Y resulta que ese milagro causó, y ya van a ver por qué les estoy contando toda esta historia, resulta que ese milagro causó que todas las personas cerca del área se maravillaran del poder de Jesús. Todas. Tanto así que esas mismas fueron hacia Jerusalén a contarle a todo el mundo la magnitud de milagro que había sucedido. Y cuando los fariseos escucharon eso, en vez de decir: híjole, yo creo que Jesús es de verdad, dijeron: no, hay que ir a matar a Lázaro. Entonces se corre la voz hacia Jerusalén de que Jesús acaba de resucitar un muerto que llevaba 3 días muerto. Y entre el pueblo se empieza a hacer todo un burumbum diciendo: viene un hombre que hace milagros, que predica el reino de Dios, que acaba de resucitar un muerto. Creemos que es el Mesías. Viene el Mesías finalmente a librarnos a nosotros. Y va a entrar pronto a Israel para la Pascua. Entonces imagínense los judíos diciendo: la Pascua, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ahora Él viene para liberarnos de los romanos. Es como el cumplimiento masivo de allá ahora. Y además Jesús viene con multitudes de peregrinos detrás de Él desde Galilea. Entonces solo imagínense la emoción de todas las personas en este momento. Llegó el Mesías. Llegó el Mesías. Vamos a ser librados y salvados como Dios lo prometió. Aquí viene el rey con su ejército. Y al mismo tiempo están los fariseos y los sacerdotes aterrorizados. Dice: se va a armar una tan grande que o Roma nos va a pasar por encima o nosotros vamos a perder nuestra influencia, pero hay que hacer algo para que este hombre Jesús muera. Porque viene la Pascua, que es el momento donde hay más personas en Jerusalén en todo el año, millones literalmente. Y todos no hacen otra cosa sino hablar de Jesús en este momento. Roma se va a enterar, se va a armar una revolución. Y este hombre que se autoproclama Mesías tiene más autoridad con el pueblo que ellos. Y esa paz política y ese control que estaban logrando tener y que les había costado tanto, estaban a punto de perderlo. Y todo esto lo sabe el Señor Jesús. Está perfectamente consciente que toda la historia está culminando hacia este punto.
que Juan el Bautista, que los milagros en Galilea, que los peregrinos que iban detrás de él, que los fariseos, todo lo que sucedió por 3 años está como un embudo culminando en esta última semana en donde Él va a entregar su vida por nosotros. Él sabe a lo que va. Él sabe que va a ser traicionado. Él sabe que va a ir a un juicio que realmente no fue un juicio. Él sabe que va a ser injustamente castigado. A Él nadie lo tomó por sorpresa. Por eso viene anunciándole la muerte a todos los que lo están siguiendo para que la gente también se prepare. Y Jesús sabe que toda la mesa se está poniendo para sacrificar al verdadero Cordero Pascual en la Pascua, que como dice Juan el Bautista, quita el pecado del mundo. Y al saber todo lo que les acabo de decir, el Señor intencionalmente hace lo que vamos a ver ahorita. Entonces ahora sigamos el texto de hoy. Voy a agarrar de los 4 evangelios para que podamos tener como una armonía de todo lo que dicen. Dice Lucas 19, capítulo 19, versículo 29 a 31. Jesús iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betfagé, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán: porque el Señor lo necesita. Entonces, cerquita del Monte de los Olivos, que es un lugar icónico para toda la historia, es donde Jesús da su famoso discurso del Monte de los Olivos, y es donde Él dice que va a volver y poner sus 2 santos pies cuando vuelva a la tierra. Él decía hacer una petición extraña, porque hasta el momento Jesús solo caminaba de un lugar a otro. Uno nunca ve en los evangelios a Jesús montado en un caballo, en un burro, en una carreta o sobre una persona. Uno solo lo ve caminando, siempre. Pero ahora quiere ir montado sobre un animal, y no cualquier animal, un burrito. Como nosotros ya leímos el texto que viene antes, entonces ya sabemos lo que está pasando. Él sabe a lo que va. Entonces ya llegó, en su cabeza ya llegó el momento, ya está llegando la hora. Tráigame el animalito con el que mi padre dijo que yo iba a entrar a este lugar. Y no solo un burrito, sino un burrito que no ha sido montado por nadie. Porque darle a alguien un animal que no había sido montado por nadie era una manera de honrar a esa persona. Entonces, aunque fuera un burrito, ese burrito iba a ser un burrito especial, porque el Dios del universo iba a estar montado sobre él. Y era un burrito que no debía ser montado por nadie. Entonces ustedes podrán imaginarse la confusión en la cara de los discípulos, porque nadie entendía por qué. No es como que ellos tenían sus Biblias por ahí diciendo: mira, esto cumple la profecía de Zacarías. No eran así. De hecho, si ustedes ven Juan capítulo 12, versículo 16, que abre la entrada triunfal, dice: sus discípulos no entendieron esto al principio. Eso se podría decir de la mitad de las enseñanzas que Jesús decía con ellos ahí. Ellos nunca entendían. En este caso particular, ellos no entendieron. ¿Por qué pide un burro? No hay nadie diciendo: es por Zacarías. Pero fueron y le hicieron caso. Y aquí está la cosa: Jesús venía a cumplir todo lo que se había dicho de él. Él vino a cumplir la palabra de Dios, y él venía en un calendario divino, siguiendo reglas divinas. Entonces él no iba a venir como un rey conquistador, porque a eso no vino, y no fue lo que Dios dijo que iba a pasar de antemano, sino que él iba a entrar a Jerusalén como un cordero humilde. O sea, una entrada triunfal y humilde. Entonces Jesús pide un burro, un animal con 0 prestigio, un burro que no había sido usado por nadie, porque ese burro desde el inicio de la eternidad había sido decretado por Dios que una persona se iba a montar en ese burro, el cual era Jesús. Y lo que nos dice Mateo, pasarme de evangelio, Mateo 21, el 4 al 6, es que esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús le había mandado. Que uno casi nunca habla de los discípulos, pero también vean que uno no tiene que entender todo lo que el Señor dice para ir a obedecerlo. Los discípulos no entendían, es como: no entiendo por qué un burro, pero si el Señor lo dice, yo voy. Entonces, nada más un paréntesis chiquitillo: ustedes no tienen que entender cada pequeña tilde de la Biblia para obedecer al Señor. A veces que el Señor lo diga basta para no ir. Y en el camino uno va entendiendo. Ellos después entendieron más adelante.
Pero vean cómo la razón por la cual él manda esto es para que se cumpla lo que había sido dicho de él. Él podía entrar sin el burrito y hubiera pasado lo mismo, pero Jesús quiso pedir el burrito para que se cumpliera lo que Dios dijo de antemano de él. Ahora uno dice, ¿pero por qué se trajeron a la mamá del burrito? Bueno, porque el burrito o el pollino, como dicen en las Biblias de ustedes, nadie lo había montado. Y estaban a punto de entrar a una multitud y muchedumbre de personas que si ese burrito no tiene a su mamá cerquita, se vuelve loco. Entonces trajeron al burrito, se trajeron a la mamá. Venían los dos. Ahora, aquí alguien diría, ¿cómo sabía Jesús que en esa aldea iba a haber un asna, un pollino, y que cuando la persona preguntara, ¿qué le pasa a este par de locos que están robándose mis burros? Con solo decir, el Señor lo necesita, iba a ser más que suficiente para que se los dara. ¿Es porque Jesús todo lo sabe y es omnisciente? Quizá. Puede ser. Pero recordemos que Jesús era tanto hombre como era Dios. Él tenía un cerebro como el nuestro. De cierta manera incapaz de poder saber todo lo que existe al mismo tiempo porque tiene un cerebro pequeño. Y Él se despojó de parte de su poder y su gloria en su naturaleza humana. Tú no podrías decir, ¿será que es porque Dios lo sabe todo? Quizás. ¿Será porque el Espíritu Santo le dijo a Él, llegó el momento? Puede ser. Pero si me dejan aventurarme, no escriban esto como dogmático, no digan que esto es como lo que dice la Biblia. Si me dejan aventurarme, yo estoy seguro que Él hizo esto para que se cumpliera la profecía. Entonces es más posible que como Él estaba llegando a Jerusalén, por fe, dijo, mi padre dijo que iba a haber un burrito alistado para mí. Vayan y búsquenlo, porque yo sé que ahí está. Puede ser cualquiera de esas tres, o una combinación de esas. Pero yo me imagino que Jesús está diciendo, estoy a punto de entrar, y como Jesús siempre citaba la Biblia para hablar, yo me imagino que Jesús de cierta manera estaba pensando que ellos vayan y busquen un burrito, porque lo que dice mi Padre Celestial es. Y ahí está el burro, ahí está la burra, y apenas ellos lo encuentren, me los van a traer. Nuevamente, no digo que esto sea dogmático, pero era una especulación. Luego dice, capítulo 19 de Lucas, versículo 32, brincamos al Evangelio de Lucas. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron, porque el Señor lo necesita. Y así como así. El dueño dijo, ok. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Exactamente como Jesús dijo que iba a suceder, sucedió. Y trajeron el pollino hacia Jesús, y vean qué curioso lo que dice después. Colocaron sus mantos sobre el pollino. Uno dice, ¿por qué metieron eso ahí? ¿Qué importa? ¿Será que nos están contando eso Mateo y Lucas porque es importante recalcar que en la entrada triunfal por lo menos Jesús iba bien acolchonadito y cómodo? Tal vez. Pero había algo que hacían los judíos como señal de reverencia, que era poner los mantos propios para que otro se siente, o más bien el poner los mantos propios para que otro se siente o pase encima de ellos, es un símbolo que viene de Segunda de Reyes. De hecho, ustedes van al capítulo 9, versículo 13, lo pueden encontrar. En ese pasaje, los comandantes del nuevo rey que se llamaba Jehu, colocaron sus mantos bajo él para indicar su absoluta sumisión ante el rey. Lo que significa poner los mantos para que otra persona se siente o pase por él es, usted puede pasar por encima de mí. Usted está encima mío, puede sentarse en el trono. Usted es dueño de todo lo que es mío. Básicamente significa, puedes caminar encima de nosotros, somos tus súbditos. De hecho, cuando Jesús va entrando a Jerusalén, la gente hace lo mismo. No solo ponen las palmas, ponen sus ropas. Que eso tiende a ser un símbolo de, este es mi rey, yo estoy sometido ante él. Entonces, de manera muy humilde, los discípulos están diciendo, somos tus súbditos, y le ponen los mantos al burrito. No son mantos escarlata, no son túnicas de lino moradas, son harapos viejos. Pero estas personas están coronando a su humilde rey con humildes mantos. Mateo 21:8 dice después, la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, igual que ellos. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Juan nos dice que eran palmas. Ustedes tienen las palmitas ahí, ¿verdad? Ellos agarraban esas palmas, a veces las hacían así para arriba, o las ponían en el piso,
Porque eso que ustedes tienen en sus manos se recibían como un medio para darle la entrada triunfal a un rey que venía de o iba a conquistar. Así es como celebraban la venida, con palmas. Y la palma significa más que nada paz, que vienen a traer paz y libertad. Si ustedes van a Apocalipsis, ustedes van a ver que también uno tiene la imagen de palmas, porque están celebrando la paz que viene por medio del rey. Entonces la gente va y agarra las palmitas, porque era la manera y la costumbre de recibir un rey triunfante después de que ganara la guerra o viniera a conquistar la ciudad. Entonces vean qué entrada más humilde, porque si ustedes ven las palmas que ustedes tienen ahí, no es nada como muy glamoroso. Pero ya tenemos gente que, aunque Jesús ni siquiera ha entrado a la ciudad, ni siquiera ha entrado por la primera puerta, ya tenemos gente coronándolo como rey de Jerusalén. Entonces vayan imaginándose la escena, la gente va colocando los mantos, se van en carrera a buscar árboles, cortan las ramas con las palmas y empiezan a hacerle un camino, colocan todos los harapos que ellos tienen para que Jesús camine encima de ellos y todavía no ha entrado a Jerusalén. Dice Lucas 19:37, cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. O sea, se volvió una fiesta. Básicamente, todo el mundo empezó a cantar, a regocijarse, a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto, por todo lo que Jesús estaba haciendo, porque ya para ellos llegó el momento de su salvación. Y después nos dice Mateo 21:9, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás, para que vean la clase de procesión que era esto. Había multitudes adelante, había multitudes atrás, era un gentío con sus palmas, y toda la gente gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Toda la muchedumbre cantando. ¿Usted puede imaginarse los fariseos escuchando eso desde dentro de Jerusalén? Hosana lo que significa es sálvanos ya, o sálvanos, pero es como sálvanos, por favor. Básicamente, sálvanos ya, Mesías. Si ustedes quieren que se los diga en siglo XXI, sálvanos ya, Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Sálvanos desde lo alto. Eso es lo que estaba cantando la muchedumbre de israelitas. Ahora, ¿de qué querían que los salvara? Esa es la pregunta. ¿Ese Hosana para qué era? ¿Ustedes creen que estaban diciendo Hosana, salvarnos de nuestros pecados, de nuestra enemistad con Dios, de la podredumbre de nuestra alma, del corazón podrido que tenemos? No están diciendo eso. Ese sálvanos era sálvanos de la opresión romana, sálvanos de como estamos ahorita, vení y conquistá, sálvanos de esta vergüenza. Eso es lo que está diciendo, es un sálvanos imperial, político, social. Porque la gente que estaba ahí, como ustedes vieron antes, por prodigios y señales. De hecho, una razón grande fue la resurrección de Lázaro. Imagínense que alguien resucite un muerto de 3 días. Vean lo que dice Juan 12, 17 y 18. La multitud que estaba con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Si yo veo que alguien resucita un muerto, yo voy a contarle a todo el mundo lo que yo acabo de ver. Y vean lo que dice el versículo 18. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces ustedes tienen un pueblo que está emocionado por las señales que están viendo, por el display de poder y de gloria de este Mesías. Pero ninguno está ahí porque quiere salvación de sus pecados. Ninguno está ahí porque quiere ser un verdadero discípulo que toma su cruz y lo sigue. La gente solo está ahí impresionada de la clase de hombre que es este y lo que él puede hacer por ellos. Ellos querían el poder de Dios, querían la salvación del Mesías, pero de sus enemigos, no de sus pecados. Y él no era el rey que ellos querían, pero era el rey que ellos necesitaban.
que al igual que hoy, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de las personas que buscan a Jesús lo buscan exactamente por las mismas razones que este montón de gente lo buscaron con sus palmitas: que los restauren de sus situaciones actuales, que les restauren la casa, que les restauren el trabajo, que les restauren las finanzas, que les restauren la comunidad, que me restaure el país. Pero vean qué curioso, apenas el pueblo de Israel se dio cuenta que Jesús no les iba a dar eso de lo que superficialmente estaban buscando, no pasaron 4 días y pasaron de Hosana a crucifíquelo. De igual manera, todo aquel que hoy busca a Jesús como un medio para un fin y lo busca por la paz terrenal que Él le puede traer, en el instante que no le dé eso que quiere, lo crucifica en su corazón, se resiente con Él, se aparta de la fe, porque buscaban a Jesús por lo que Jesús podía ofrecer, no por Jesús. Esa misma gente, esa misma multitud gigantesca que está diciendo Hosana, el viernes estaba gritando crucifíquenlo. Entonces vean qué cosa más particular, la maldad humana no conoce límites, no conoce límites. Puede ser vulnerable y sumisa un domingo y homicida un viernes. Domingo está alabando a Dios, viernes lo está crucificando. Ese es el corazón humano. Sencillamente porque le conviene. Cuando venía Jesús entrando, me conviene, viene a salvarme todo lo que me tiene a mí oprimido. Sálvanos, Jesús. El viernes, Él no me va a dar lo que me conviene, ellos me dan lo que conviene, voy a decir lo que ellos me dijeron, crucifíquenlo. El corazón humano solo busca lo que le conviene. Ahora, ¿ustedes cómo creen que entró Jesús a Jerusalén? ¿Ustedes creen que Jesús entró a Jerusalén así, verdad? Como en un certamen de belleza, parado en el burrito, pegando brincos de la alegría, como verdad, aquí llegó Papucho. ¿O creen que entró llorando? Si ustedes creen que es la segunda, es la segunda. Vean lo que nos dice Lucas capítulo 19, versículo 41. Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Me encanta cuando dice sobre, además, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vean qué profundo lo que Él está diciendo, la razón por la que está llorando. Jerusalén, si supieras por la razón que yo realmente estoy viniendo. Vean que Él está con un montón de gente pegando alaridos y brincos y gritos y digo, sálvanos, y todos los discípulos como se nos hizo, finalmente. Y Jesús está diciendo, si tan solo supieran realmente a lo que vine. Pero vean lo que dice, está oculto a tus ojos. Y lo que no es que Jesús está como tratando de hacer algo secreto, sino que a causa del pecado de esa gente, la razón principal por la que el Señor está viniendo está oculta. No es un tema místico, es un tema que el corazón humano está tan torcido y pensando en sí mismo, que viene Dios mismo a librarlos de sus pecados y no se dan cuenta. Es como la catástrofe de todas las catástrofes, que la ciudad de Dios no reconoció el tiempo de su visitación, como Jesús lo dice. Siglos, de siglos, de siglos, esperando que el Señor los visite, y los visita y no reconoce el tiempo de su visitación. Ellos no entendieron que venía para adentro la salvación, no la condenación. Ellos no sabían que era tiempo de paz, no de guerra, de salvación, no condenación, de perdón de pecados, de salvación de pecados, no de imperios. Y el gran pecado de ellos es pensar que lo que ellos necesitan es que algo afuera de ellos cambie, cuando Jesús venía a salvarlos de lo que realmente los tenía muertos, que estaba dentro de ellos, que era su pecado. Y exactamente de esa manera el Cordero Pascual, que es Jesucristo, entró a la ciudad donde iba a ser sacrificado. Un dato bien curioso es que Jesús entró exactamente el día que estaba acostumbrado a escoger el corderito que se iba a sacrificar en la Pascua. ¿Lo hizo al propio? No sabemos, pero es una casualidad vacilona. Como que de alguna manera entró por Jerusalén y fue, aquí está el cordero escogido para la Pascua, aquí voy entrando. Dice Mateo 21:10, cuando Jesús entró en Jerusalén,
toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entonces vean lo que es una multitud, que ve gente haciendo bochinche por todo lado, ¿verdad? Con las palmas y con los mantos y con todo, y salieron a hacer desmadre, y en medio del desmadre es como: suave, suave, ¿qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque viene Jesús. Ok. La gente ni siquiera sabe, es como, no sé si ustedes han visto, las masas se comportan como masas. Y a veces la gente solo quiere enojarse y no sabe por qué quiere enojarse. Hay gente que quiere cantar y no sabe por qué quiere cantar. En este caso es como: ¿por qué estamos haciendo todo este alboroto? Por Jesús. Ok. La gente quiere lo que la gente quiere. Y lo que la gente quería era tener libertad para hacer lo que les diera la gana sin nadie que los oprimiera. Igual que hoy. Pero vean qué cosa más maravillosa. Lo que el pueblo quería para mal, aún de una manera súper inocente, ¿verdad? Y con palmitas y todo, pero lo que el pueblo quería para mal, Dios estaba a punto de usarlo para bien. Aún con el pueblo coronándolo por las razones equivocadas, Dios lo estaba coronando por las razones correctas. Y más adelante en la semana vamos a ver que Satanás estaba a punto de arremeter contra Jesús con todo lo que tenía para evitar lo que sea que le iba a hacer. Yo me imagino que Satanás no tenía idea de lo que iba a suceder ahí, pero sabía que lo que iba a suceder ahí iba a ser algo importante. Y nosotros vemos a lo largo de esa semana que Satanás se le va encima como pueda y termina, de hecho, poseyendo a Judas. Y aún Satanás haciendo eso, Dios lo tenía planeado para bien. Entonces vean como todos los males de todas las personas en este momento se están coordinando para que culminen en el sacrificio del Señor el viernes. Tenemos una multitud de personas que tiene expectativas militares de Jesús, que apenas Jesús no se las dé, se van a volver en su contra. Tenemos a los fariseos que están aterrorizados de la influencia que tiene este hombre y lo odian. Tenemos a los romanos que están como asustados de lo que puede suceder y ejerciéndole presión al Sanedrín o al gobierno judío. Tenemos a Judas que está totalmente decepcionado de todo lo que ha visto desde el monte de la transfiguración hasta Jerusalén, porque él no es el Mesías que se le había prometido y está pensando en entregarlo. Todo se está empezando a acomodar precisamente para que el Señor termine el viernes en la cruz, para que por medio de manos malas se hiciera el bien más grande de la historia. Entonces uno dice: ¿qué celebra uno en Domingo de Ramos? ¿Qué celebra uno en la entrada triunfal? Bueno, 3 cositas. Montado en ese burrito un domingo en la tarde entró el rey y vino por su pueblo. Yo no puedo imaginarme las huestes celestiales o los ángeles, que estaban ahí presenciando al rey de ellos entrar voluntariamente a dar su vida. Entonces nosotros celebramos que por esas puertas entró nuestro rey para salvarnos. También montado en ese burrito entró un sacerdote, no cualquier sacerdote, sino que era aquel que finalmente iba a ser el mediador entre Dios y los hombres. Era aquel que finalmente iba a ser un puente entre el cielo y la tierra, aquel que finalmente iba a poder darnos paz con Dios. Finalmente visitó Jerusalén para ir a hacer su labor sacerdotal. Montado en ese burrito también entró un profeta, no solo un profeta, el profeta. Porque los profetas usualmente decían lo que Dios les mandaba que dijeran. Él era Dios y venía a dar las palabras de Dios para todos nosotros. Y vino a cumplir toda profecía hecha por Él en la Biblia. Entonces por esas puertas entró nuestro profeta, por esas puertas entró nuestro sacerdote, por esas puertas entró nuestro rey, y más allá de eso, por esas puertas entró nuestro sacrificio. El Cordero que venció, como lo cantamos ahorita, entró por las puertas. Nuestro Cordero Pascual entró por las puertas de Jerusalén un domingo en la tarde para poder ser la propiciación, para poder expiar, la expiación de nuestros pecados y darnos paz con Dios. Todo esto, el profeta, sacerdote y rey para la salvación de los suyos, y calamidad de calamidades que los suyos no lo supieron identificar. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que todo aquel que puso su fe en Él y cree en sus palabras es contado como hijo de Dios y tiene vida eterna por medio de Él. Y vean qué maravilla, si ustedes quieren maravillarse de la soberanía de Dios y de su providencia, el que su pueblo no lo identificara fue el medio que Él usó para salvarlos.
Él lo salvó porque su pueblo no lo identificó y lo mató. Entonces, aún el pecado más grande, que es rechazar al Rey del universo, siendo el pueblo de Él, fue el medio que Él usó para rescatar a varios de ese pueblo y rescatarnos a nosotros también. Y esta semana, que nos queda para adelante, vamos a ver la atrocidad más grande de todas las atrocidades, que es la crucifixión del majestuoso y puro Hijo de Dios. Y eso dio paso a la maravilla de todas las maravillas. Entonces es como agridulce. Esta semana uno se quebranta, esta semana uno llora, esta semana duele, pero a la misma vez esta es la semana más gloriosa de todo el año, porque la cruz es el evento más glorioso de toda la historia. Ese sacrificio expiatorio por nuestros pecados es la obra maestra de Dios en toda la historia. Entonces así el Cordero de Dios estaba entrando una última vez a Jerusalén a ser coronado, pero con una corona de espinas, como ustedes saben, vestido pero con un manto lleno de sangre, y siendo entronado en una cruz. No es la clase de rey que ellos esperaban. Corona de espinas, manto lleno de sangre, entronado en una cruz. Y sin embargo, es la coronación más majestuosa que existe en toda la historia, porque esa coronación es la que nos tiene hoy a nosotros sentados salvos. Es la obra de todas las obras, es la gloria de todas las glorias, la salvación de todos nosotros, por Él pagar, haciéndose Él, como vamos a ver el jueves, sucio para que nosotros fuéramos limpios, haciéndose Él maldición para que nosotros tuviéramos salvación, haciéndose el pecado para que nosotros nos hiciéramos justicia. Eso vino a ser el Cordero de Dios. Ahora, mi pregunta para ustedes hoy es: ¿a cuál Jesús ustedes buscan? Yo no puedo ver los corazones de ustedes, solo ustedes. Yo no sé si ustedes estuvieran en esa multitud de personas, ustedes estarían: Hosana, sí, mi matrimonio, mi trabajo, mi todo, no sé qué, las finanzas, mis relaciones, mi autoestima, mi depresión, sí. Y después el viernes: crucifícalo, no me dio nada de esas cosas. No sé si ustedes serían esos, solo ustedes saben eso. Citando a Jesús, si ustedes estuvieran en esa multitud, ¿qué salieron a ver? A un hacedor de milagros, alguien que puede curar sus malestares, alguien que les puede ayudar en sus situaciones terrenales, alguien que les pueda armar la vida de vuelta, o aquel que los ayuda cada vez que están mal, como ese proverbio, ese dicho que dicen a cada rato: ¿vos crees en Dios? Sí, claro, él siempre ha estado conmigo toda la vida. Y es como: sí, yo sé que Él ha estado con vos toda la vida. Mi pregunta es si vos has estado con Él toda la vida. Esa es a quien buscan. Porque nuevamente, si ustedes están buscando un Jesús que les va a solucionar las cosas y Él es sencillamente una herramienta divina para su beneficio, o es una inyección que lo salva de condenación nada más, o es un medio para un fin, ustedes estarían exactamente en los mismos zapatos de la gente que un domingo lo alabó y luego con la misma boca el viernes lo crucificó. ¿O a quién salieron a buscar? Al verdadero Rey de Reyes, aquel que puede darnos perdón de pecados, al que puede finalmente cerrar la brecha entre Dios y nosotros, aquel que dice que el medio para ganar la vida es perderla por Él. Buscan a ese, porque a Jesús solo le interesa ser rey de ese segundo sector de personas. Entonces piensen un ratito, buscan a Jesús como un medio, como un fin. Y aun si ustedes genuinamente lo buscan a Él como un fin, muchas veces nosotros por medio de nuestra carne empezamos a usarlo como un amuletillo. Y uno sabe eso porque uno empieza a alejarse o a acercarse dependiendo de la circunstancia en la que lo pone a uno. Eso significa que lo estoy usando por un medio para un fin. Por ejemplo, si Jesús mañana les matara a su ser querido, más querido, ¿se enojan y se resienten y se alejan? ¿Sería por eso? Porque Jesús no es el fin de ustedes, sino que es un medio para un fin. O más bien serían como Job, que cuando Dios le quitó todo, Job de cierta manera dijo: de por sí no tenía nada, solo lo tenía Él para empezar, y mi corazón es para Él. Entonces, ¿es Jesús un medio para tener los tesoros que ustedes quieren en esta vida, o es Él el tesoro de su vida? Y si es así, estamos dispuestos a caminar detrás de Él,
Porque la promesa que Él le hace a todo cristiano es que vamos a estar detrás de Él en la misma vía dolorosa, con la misma cruz que Él estaba andando. Gracias a Dios no tenemos que pagar por los pecados de toda la humanidad como Él pagó, pero nosotros vamos caminando tras los pasos de nuestro Señor Jesús. Estamos dispuestos también a negarnos a nosotros mismos y verdaderamente poner nuestros mantos debajo de los pies de Jesús para que Él camine sobre ellos, ¿verdad? Ahí va mi trabajo, ahí va mi familia, ahí van mis expectativas, ahí va todo, que Él camine por encima de todo eso, porque por sí todo es de Él. ¿Pueden ustedes verdaderamente coronarlo a Él como Señor de todo? Como verdaderamente Señor de todo, inclusive, como lo vimos ahorita en el Salmo, de las áreas más recónditas de su corazón, es donde nadie puede entrar. Porque es en este momento que nosotros estamos en tiempo que podemos voluntariamente someternos a un rey manso y humilde. Este es el momento para esto. Este es el momento para salvación, para reconciliación, para poder acercarnos a un corderito manso y humilde que dio su vida por nosotros, que nunca nos va a rechazar, que nos tiene una paciencia inagotable. Este es el momento que nosotros vamos detrás de Él en la vida dolorosa, caminando una vida que viene con sufrimiento pero cargada de gloria para Él. Eso es lo que Él promete. Y esta semana funciona muy bien para eso, como hacia Él donde va, hacia donde Él va esta semana es a donde yo quiero ir. Realmente, porque este pequeño peregrinaje termina en la cruz. Quiero ir hacia allá. O más bien Él es un acompañante mío que espero que esté conmigo hacia el destino que yo quiero tener. Vean, uno puede tener nada y tener la vida más sufrida que existe, pero si uno tiene al Señor, lo tiene todo. Y lo que nos está diciendo Jesús, de cierta manera, con lo que está haciendo aquí, es que tener a Cristo es mejor que tener libertad de un imperio opresivo. Tener a Cristo es mejor que tener riquezas. Tener a Cristo es mejor que tener éxito mundano. Tener a Cristo es mejor que tener salud. Tener a Cristo es tenerlo todo. Solo si ese es el verdadero tesoro de ustedes. Si no, ustedes van a sentir que no tienen nada. Por Él y para Él fuimos hechos. Entonces, de cierta manera figurada, los invito a marchar detrás de nuestro humilde Salvador por las puertas de Jerusalén esta semana, al verlo glorioso y majestuoso dando su vida por nosotros en esa cruz. Que eso sea como nosotros definamos gloria y servicio y éxito, haciendo lo que Él hizo. Y que ese sea nuestro mayor tesoro. Porque vean, la Biblia es muy clara con lo que va a pasar después. Va a llegar el día en que Él no va a venir en un burrito, sino en que va a venir. Viene en un caballo blanco, no en un burrito. Esta vez no va a venir con muchedumbre de peregrinos sucios, sino que viene con todos los ejércitos de los cielos y de los santos. Esta vez no viene llorando y callado, viene con una espada que sale de su boca de 2 filos y en su muslo un tatuaje que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. No viene con polvo en sus sandalias, viene de las nubes con poder. Y no hace falta que una sola persona en la tierra diga, oh, sálvanos, porque el cielo entero va a estar sonando trompetas por Él. Y en vez de tirar palmas, todos vamos a tirar nuestras coronas frente a Él. Y ese día no vamos a verlo como un cordero humilde, vamos a verlo como un león rugiente. Y el que entró a Jerusalén por primera vez como una ofrenda para el pecado, esta vez va a entrar como su conquistador y rey. Y va a arrasar con todo lo que se le haya opuesto a Él y al reino de Dios. Y viene con todos sus santos detrás. Es una promesa para nosotros y nos morimos antes de que Él vuelva. Ahí vamos detrás de nosotros en esa divina procesión. Y es en ese día que toda rodilla, dice la Biblia, se va a doblar, ya sea voluntaria o involuntariamente, en los cielos y en la tierra. Y toda lengua va a confesar que hay un solo Señor, un solo Rey, y su nombre es Jesucristo. La justicia y la paz van a existir de este a oeste. Los santos de Dios vamos a habitar en armonía, en santidad y en absoluta felicidad. No va a haber una sola cosa que nos incomode, pero el gozo más grande de nosotros no va a ser la falta de hambre, la falta de guerra, la falta de dolor, la falta de enfermedad o la falta de pecado. Esas son incomodidades. El gozo más grande va a ser que vamos a estar con el Señor Jesús para siempre. Aquel pueblo que escogió dejarlo todo porque su gran tesoro es Jesús, va a poder recibir su gran tesoro al pasar una eternidad entera disfrutándolo a Él.
Pero el precio de estar con Él en su segunda venida es creer en Él en su primera venida. Entonces vean, chicos, yo a ustedes que los amo, esta es nuestra esperanza viva, como dice Tito. Esta es la esperanza viva del cristiano. Y no es una esperanza de espero que pase, como uno dice esperanza, es la certeza absoluta, es fe allá para adelante en el futuro. Un día Cristo va a volver y Él va a poner sus santos pies en el monte de los olivos, pero esta vez con nosotros. Y por lo que Él hizo en esta entrada triunfal, humilde y manso, es que nosotros vamos a poder entrar triunfalmente con Él hasta a nuestra nueva casa eterna. Esta es una pequeña previa a lo que nos espera a nosotros, diminuta. Entonces vean, hoy no tengo como 5 o 6 aplicaciones. Yo sé que a ustedes les encanta cuando me pongo como muy específico con aplicaciones, pero hoy no tengo como 5 o 6 aplicaciones, más que ya se me acabó el tiempo. Tengo una, nada más, que es esta: amen y crean en Jesucristo, no por lo que Él les pueda dar, sino por quien Él es. Así ustedes aseguran de qué lado de la multitud ustedes están. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el pastor de nuestras almas y Él es el Rey de nuestros corazones. ¿Cómo nos cuesta, Señor, quitarnos de encima estos ídolos de plástico que no hablan, no ayudan, no están en la hora de la necesidad, pero los entronamos ahí en vez de ponerte a vos? ¿Cómo le cuesta aún al cristiano hacer un trono en su corazón para que vos te sentes ahí? Por eso fue que tuviste que venir, precisamente, porque de ser por nosotros mismos nunca te ponemos ahí. Y es por tu obra que ahora, por medio del Espíritu Santo, podemos genuinamente colocarte en el lugar que mereces, que es en el trono de nuestros corazones. Aún así, Señor, nuestro corazón desfallece. Aún así nosotros seguimos pecando. Entonces te pido, Señor, por cada una de las pequeñas almas de esta iglesia, la mía incluida, que no fijemos nuestra mirada en otra cosa que no sea tu santidad y perfección. Que nunca intercambiemos tu tesoro eterno por tesoros terrenales. Que nuestra mayor ansia sea esa segunda venida triunfal, y que podamos vivir en esta tierra siguiéndote y sacrificándonos, sabiendo que viene el día en que vamos a volver con vos acá. Ahora que vamos a tomar la cena, Señor, examina nuestros corazones. Ahora que vamos a literalmente ver cómo el Cordero Pascual se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Señor, que no tomemos esta cena con irreverencia, que no la tomemos con religiosidad, que no la tomemos como si fuera una cosa más que hay que hacer porque es la liturgia, sino que de cierta manera veamos en ese cajoncito que está ahí con el vino y con el pan, que te veamos a vos ahí entregado por nuestros pecados. Que podamos fijar la mirada en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y es en tu nombre que oramos. Amén.